Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio 9 de la práctica, que dice lo siguiente. Considere la siguiente estructura para guardar las notas de un alumno de un curso. La estructura es alumno es tupla con los campos nombre, que es string, sexo, que es de tipo FM, y puntaje, que es de tipo nota. Y aclaran donde FM es un enum, ahí falta un espacio, masc fem, y nota es un natural no mayor que 10. Se necesita ordenar un arreglo de alumnos de forma tal que todas las mujeres aparezcan al inicio de la tabla según un orden creciente de notas y todos los varones aparezcan al final de la tabla también ordenados de manera creciente respecto de su puntaje, como muestra en el siguiente ejemplo. Vean un segundo el ejemplo para que vean cómo queda, pero que ordena primero, digamos, todas las que tienen sexo femenino, después todas las que tienen sexo masculino, y entre cada categoría a su vez están ordenados por orden creciente respecto a las notas. Y lo que nos piden es proponer un algoritmo de ordenamiento que se llama ordena planilla, que toma una P de tipo planilla. Acá P de tipo planilla en realidad debería ser un arreglo de alumnos, ¿no? Porque sí, justamente la planilla debería ser planilla de ese arreglo de alumnos. Para poder resolver el problema descrito anteriormente y cuya complejidad temporal sea O de n en el peor caso, donde n es la cantidad de elementos del arreglo. Y nos pide justificar. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es identificar un poco el problema, ¿no? A nosotros nos piden que ordenemos un arreglo de tuplas, básicamente, y nos piden que ordenemos primero por un determinado valor de la tupla y en segundo lugar por otro, o sea, tenemos un doble ordenamiento. Nosotros deberíamos ordenar en realidad primero por el sexo, si es femenino o masculino, y después por la nota. Entonces, acá hay que pensar un poquito cómo encarar el problema. En realidad hay varias maneras de encararlo. En general, cuando tengo así tuplas y me piden ordenar por dos elementos distintos, una primera opción que se puede ocurrir es el radix sort. Es decir, el radix sort, lo que habría que hacer si queremos implementar radix sort es primero ordenar por la segunda, el segundo valor que nosotros queremos ordenar y después por el primero, ¿no? O sea, en este caso deberíamos primero ordenar por la nota con un algoritmo estable y después deberíamos ordenar por el sexo también con un algoritmo estable para que preserve el orden que tuvimos en el primer ordenamiento que fue por la nota. Pero hay otras maneras de pensar también este ejercicio. Nosotros podríamos pensar en un bucket sort directamente, porque también un poco el ejercicio sugiere bucket sort, un poco porque nosotros tenemos dos categorías que son masculino y femenino, que van a simbolizar el orden principal. O sea, primero queremos, nos dicen explícitamente que primero queremos todos los que son mujeres y después todos los que son varones. Entonces ahí también se puede sugerir como que, bueno, podemos tener un bucket para el femenino, un bucket para el masculino, y dentro de ese bucket ordenar por nota. Y dentro de ese bucket puedo ordenar por nota también con un algoritmo que sea, digamos, lineal, porque como las notas también están acotadas en cuanto al valor, son valores que van del 1 al 10, puedo usar podría ser, por ejemplo, algún tipo de un counting sort o mismo otro bucket sort también. En realidad sería otro bucket sort porque yo no quiero contar, sino que quiero, tengo más valores, ¿no? Por ejemplo, tengo el nombre del alumno. Entonces lo voy a querer meter en una lista más que contarlo. Entonces podría ser un doble bucket sort y me parece que capaz eso va a ser un poquito más lógico de hacer. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a crear dos arreglos de listas. Arreglo de lista de alumno. Uno para las mujeres. Vamos a poner y acá al crear arreglo hay que pasarle la cantidad, ¿no? La cantidad de elementos que le vamos a poner. Y nosotros vamos a querer ponerle 10 elementos, ¿no? Porque va a ser una lista por cada posible nota. Y vamos a hacer lo mismo para los varones. Bien. Una vez que tenemos esto, ¿qué queremos hacer? Bueno, en principio lo primero que tenemos que tener, siempre que hay algún arreglo, en realidad, o sea, uno siempre que crea una lista o un arreglo, muy posiblemente tenga que inicializarlo, ¿no? Acá como tenemos un arreglo de listas, vamos a querer hacer for i
0 to 9. Vamos a ir del 0 al 9. Vamos a poner mujeres sub i. Vamos a crear una lista nueva. Sería vacía. Lo mismo para varones sub i. También vamos a ponerle vacía. Bien. Ya están inicializadas las listas. Y ahora, bueno, en realidad lo primero que deberíamos hacer es recorrer la lista de alumnos y meterlos dentro primero de la categoría correspondiente y luego dentro de la lista correspondiente, ¿no? Entonces básicamente lo primero que deberíamos hacer es otro for. J, vamos a ponerle a mí. Se puede usar i acá de vuelta porque la i es una variable local dentro del for, pero a mí me gusta usar letras distintas por las dudas para evitar la confusión. Así que vamos a poner for j tam de a. Y acá lo que quiero hacer es if a sub j punto sexo, esa me corrió, punto sexo es igual a f. Entonces lo voy a querer agregar en mujeres. ¿Y en dónde? ¿En qué lista de mujeres lo voy a agregar? Bueno, en la lista que corresponde a el a sub j punto nota. Vamos a darle nota menos 1, ¿no? Esto es importante porque la nota, esto, digamos, no es un error importante si se olvidan de poner el menos 1 en este caso. Pero bueno, o sea, si uno más o menos lo viene pensando, en realidad nosotros tenemos notas del 1 al 10 y en realidad tenemos casilleros que van del 0 al 9, ¿no? En realidad vieron que cuando hacen... bueno, es lo mismo que pasaba con counting, sobre que explicaba yo, que en realidad uno puede correr, transformar una cota en un rango, ¿no? Entonces en este caso estamos transformando una cota que sería de los menores a 9 en un rango que son los que van entre el 1 y el 10, entonces por eso le restamos 1. Y en esta lista yo lo que voy a querer hacer es agregar, ¿no? Sí, agregar. En esta lista lo que voy a querer agregar es el a sub j, ¿no? Quiero agregar el alumno en la lista correspondiente a mujeres de la nota tal. Si no, si esto no sucede, bueno, acá ya sabemos que entonces es varón, sí o sí. Entonces lo que vamos a querer agregar directamente, vamos a hacer, vamos directamente a agregar atrás de varones. Lo mismo, ¿no? En realidad a sub j menos 1. Vamos a dar el a sub j. Y ahí terminamos. Bien, entonces ahí tenemos ya nuestro arreglo de alumnos metidos en los buckets correspondientes, ¿no? Tenemos un bucket para las notas y un bucket para el sexo, perdón. Y lo que vamos a querer hacer ahora va a ser juntarlo todo eso, ¿no? Ya está ordenado, o sea, ya está categorizado en realidad, y queremos ir recorriendo las categorías en orden para simplemente devolver eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear primero... queremos en realidad el arreglo de mujeres, que son un arreglo de 10 listas, queremos transformarlo en una lista. Entonces vamos a hacer una lista alumno, que es lista mujeres, y vamos a poner ¿cómo le llamamos a esto? Vamos a usar una función auxiliar y después vamos a patear el problema para adelante. O sea, después vamos a ver qué función auxiliar usamos. Pero vamos a llamarle arreglo a lista. No sé si es un buen nombre en realidad porque no refleja exactamente. Vamos a ponerle arreglo. Arreglo a lista está bien. No es, de última no será muy bueno el nombre, pero bueno. Es lo que hay. Y acá lo que vamos a hacer es arreglo a lista de mujeres. Y vamos a hacer otro que va a ser lista de varones y va a ser arreglo a lista de varones.
Bien. Entonces acá ya lo que hice fue básicamente concatenar todas las listas que estaban dentro del arreglo. Le podría haber puesto concatenar listas. Pasa que en realidad concatenar tampoco refleja exactamente lo que hace esta función auxiliar, porque en realidad concatena cosas que están dentro de un arreglo. Es un poquito más que concatenar. Pero básicamente acá yo ya tengo las dos cosas y ahora sí, en realidad vamos a ponerle A. Vamos a devolver en A. Ahora sí vamos a ponerle un concatename listas de lista de varones y lista de mujeres. Y yo este concatename listas, vamos a ponerle concatename listas y pasa a array. O sea, acá hay que tener en cuenta, yo estoy trabajando con listas y el tipo que devuelvo es un array. O sea, hay que prestar atención a los tipos, porque si a mí me piden que lo que yo devuelvo tenga que ser un array, y yo estoy trabajando con listas, tengo que tener cuidado de no devolver algo que no es lo que me están pidiendo. Después, otro consejito, que ahora cuando veamos las funciones auxiliares van a ver que va a ser muy útil. Siempre tengan el apunte de módulos básicos a mano. Todas estas funciones que pongo acá salen todas del apunte de módulos básicos. La tienen que tener ustedes siempre que hagan los ejercicios al lado de la pestaña, al ladito, o la imprimen y se la ponen al lado. No la imprimen porque hace mal al medio ambiente, pero la pueden tener ahí en la pestaña al lado donde están haciendo el ejercicio para consultar constantemente. Vamos a hacer entonces ahora las funciones auxiliares. Vamos a primero anotarlas todas. A ver, primero, ¿falta algo más de acá? ¿Falta algo más del ejercicio este? ¿Les parece que ya está? ¿Queda hacer algo más? No, yo creo que ya está. Pero siempre vale la pena revisarlo de vuelta, fijarse bien. Yo sí lo que voy a hacer, a mí lo que me gusta es esto. Perdonen, pero soy medio de las indentaciones. Últimamente estoy trabajando con Python, así que ahí las indentaciones son muy importantes. Y vamos a listar todas ahora las funciones auxiliares que usé y que en su momento no puse. O sea, sepan ustedes que si ustedes hacen un ejercicio obligatorio, de parcial, o digamos que nosotros vamos a corregir, si usan funciones auxiliares, tienen que escribirlas. No vale poner función mágica que me resuelve el ejercicio y después no escriben cuál es esa función. Eso va a ser considerado un error y puede anular el ejercicio entero si están básicamente usando una función mágica para resolver todo. ¿Ah? No se olviden de hacer todas las funciones auxiliares. Si no aparece en la punta de módulos básicos, hay que escribirlo. Entonces nosotros acá ¿qué usamos? Usamos arreglo a lista, que es el que no me gustaba el nombre, que esto va a tomar como input, va a tomar un in que va a ser un arreglo de, ¿qué va a ser? De lista de alumno, y voy a tomar un out_p que va a ser un lista de alumno. Bien, y en realidad ¿qué tiene que hacer esto? Es algo bastante sencillo. Vamos a hacer for y hace falta hacer el tamaño, podría ser el tamaño de igual, pero en realidad directamente acá por 9, porque ya sé que en realidad esto es un arreglo de 9 posiciones, uno por cada nota. Entonces acá vamos a hacer, bien, y acá ¿qué me estoy olvidando? Claro, me estoy olvidando de inicializar, o sea, ¿dónde voy a guardar? Necesito el B, ¿no? Entonces vamos a hacer B, esto que va a ser una lista alumno B, y básicamente la vamos a inicializar como lista vacía. Y acá, ¿qué quiero hacer entonces? Lo que voy a hacer va a ser vamos a usar otra función auxiliar, concatenar B en B, mandame el A sub I, ¿no? Creo que con eso estamos. Listo. En for, ¿algo más? No, ya tenemos todo concatenado. Vamos a hacer ahora concatenar. Concatenar, ahí sí, yo en concatenar tengo dos listas y quiero poner la segunda que me pasen por parámetro atrás de la otra. Entonces va a ser un in_out a
y vamos a hacer un int b. Bien. Y acá quiero hacer, acá básicamente lo que quiero hacer es meter todos los elementos de b en a. Y entonces vamos a hacer un for y ahora sí vamos a hacer el tam de a porque no, esta es una lista, entonces no es tam, es esto, por ejemplo, esta es la clase de cosas que uno tiene que tener en cuenta. Por eso es importante tener el módulo de apuntes básicos, ¿no? Yo además a mí me pasa todo el tiempo que me confundo cosas así, sobre todo entre arreglos y listas, que a veces uno los usa de manera similar. Tam de la lista, por ejemplo, no, es longitud de la lista, tam del array. Para esto vamos a hacer, yo lo que quiero hacer básicamente es, claro, en realidad acá no es de a, sino es de b. Yo lo que voy a querer hacer es sería el agregar atrás. Vamos a escribir agregar atrás. De a el p sub. ¿Algo más? Nada más. Estamos. Y después nos falta la última función auxiliar que usamos, que es concatenarme listas y pasar a array, que en realidad van a ver que ya esto más o menos ya lo venimos haciendo. Concatename listas y pasa a array. Qué largo que me quedó el nombre, por Dios. In, out. K. Y un out. Vamos a ver los tipos. Esto es una lista alumno. Yo podría haber hecho todo esto en vez de con lista de alumno, con lista de alfa. Eso para que lo tengan en cuenta y que la función auxiliar sea genérica. De hecho es un poco más elegante hacerlo así, pero bueno, en este caso a nosotros nos da lo mismo, así que lo hice con lista de alumnos. Pero si le cambian alumno por alfa, vale, también es perfectamente válido y lo pueden usar para, digamos, si ustedes no usan alguna característica particular de lo que es alumno, o sea, si no se van a fijar, por ejemplo, alguno de los campos de alumno, van a ver el sexo, a ver la nota, por ejemplo, si lo van a usar genéricamente, pueden poner un alfa y programarlo, digamos, o escribirlo para distintos tipos, posibles tipos de listas. Y la salida va a ser un arreglo de alumno. Bien, entonces acá lo que voy a querer hacer es, primero voy a querer inicializar el arreglo, entonces va a ser arreglo de alumno C. Voy a inicializar como, ¿cómo era la de crear arreglo? Crear, así de fácil, crear arreglo. Y el crear arreglo va a tener longitud de A más longitud de D. Bien, ahí tenemos el arreglo creado. Después vamos a hacer un for. Vamos a crear primero primero A. Y vamos a poner en C sub I le vamos a hacer una cosita, después la vamos a corregir. La guía original, a mí yo lo primero que haría es hacerlo así, ¿no? Bien, de hecho les voy a confesar algo. Yo en realidad primero lo hice así y después me fijé el apunte de módulos básicos. Mal, hay que fijarse antes, no hay que hacer como hice yo lo hice por suerte antes de grabar el video. ¿Y qué pasa? Esto tiene un problema en realidad. A mí se me hubiera ocurrido hacerlo así, pero tiene un problema esto, que es que en realidad
las listas, si uno quiere acceder a la posición i, como son listas, tiene que arrancar de la primera posición e ir pasando adelante de e ir pasando hasta llegar a la i. Entonces, esta operación de a sub i, si ustedes se fijan en el apunte de módulos básicos, dice claramente que la complejidad de esa operación es o de i. Entonces, si nosotros hacemos esto para i desde 0 hasta la longitud de a, básicamente vamos a tener una complejidad cuadrática respecto al tamaño de a. Y eso está mal, no nos gusta. Esto es importante tenerlo en cuenta, no cometan este error parcial. Digamos, a uno se le puede pasar, digamos, no quiere decir que uno no haya entendido, son cosas que se pueden pifiar, pero en realidad es importante que ustedes se basen mucho en el apunte de módulos básicos porque es la documentación que ustedes tienen, entonces traten de que no les pase este error, es importante que no les pase este error. Entonces acá lo que vamos a hacer va a ser a y luego vamos a hacer fin de a. Que esto lo que hace es eliminarme el primer elemento de la lista y dejarme el segundo en lo que era el primer lugar. Entonces cuando yo vuelva a iterar, va a agarrar el primero de la lista y lo va a eliminar. Y eso va a funcionar. Bien. Ahora vamos a hacer de vuelta otro for, vamos a ponerle j acá. Yo ya les dije que en realidad pueden poner i si quieren, pero a mí me gusta cambiar la letra. Longitud de b, que es el otro input. Y acá, ¿cuál es el tema? Yo en realidad acá no tengo que poner j, ¿no? J no arranca de 0. En realidad j debería arrancar de... ¿no? En realidad uno podría hacer así. Más j. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la longitud de a? Luego que yo hice este fin de a. La longitud de a es 0, ¿no? Porque yo fui sacando los elementos en la medida que los iba agregando. Entonces ahora, en realidad lo que yo debería hacer es guardarme en una variable, vamos a ponerle ta o tam a, voy a hacer un... ahora será íntegro int. Y esto va a ser longitud de a, pero antes de recorrerla, ¿no? Entonces así me guardo cuál es el tamaño. Entonces acá, en vez de poner esto acá, vamos a poner tam a más j va a ser igual que, vamos a hacer lo mismo que antes, ¿no? B es a. B es 0. Fin de B. En for, como ya tengo todo en C, listo, terminó. Y ahí, entiendo, denle una revisada más, porque puede ser que se me haya escapado algo, pero ahí, en principio, terminamos, por lo menos, la primera parte del ejercicio. Bueno, disculpen, pero me di cuenta que no solo estaba tapando acá, sino que encima tampoco terminaron de ver todo el final del ejercicio, así que se los voy a subir un poquito. Acá está lo último que había escrito. Acá está el tema de que cuando inicializa J, en realidad esto del tam a, que lo puse, donde lo puse acá arriba, el integer tam a, y te lo estoy marcando con el mouse. Perdón, lo estoy marcando mal, vamos hasta acá. Ahí está lo de tam a, y yo acá agregué el ciclo donde recorre el arreglo B y lo agrega en C, en tam a más J, ¿no? Y después acá hace básicamente lo mismo que hicimos acá arriba. Tampoco se perdieron de tanto, pero está bueno que lo vean. Así que bueno, disculpas por tapar antes. Bueno, y ya tenemos en realidad el algoritmo que hace lo que nos piden, pero nos queda una partecita, ¿no? Que es la parte de la justificación. Y la justificación básicamente es calcular la complejidad para justamente mostrar y garantizar que nosotros hacemos esto en una complejidad que sea de O de n. Vamos a calcular primero la complejidad de las funciones auxiliares. Si ustedes están, digo, acá el orden, digamos, es una cuestión más de cada uno, pero me parece que está bueno arrancar por las funciones auxiliares para cuando estar seguros después de cuando las usamos, tienen la complejidad que nosotros esperamos que tengan, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, vamos a arrancar acá por el arreglo de lista. Arreglo de lista tiene complejidad O de 1, o sea, perdón, O de 1 en crear la lista vacía. Acá esto voy a hacer 10 veces, con lo cual es O de 10. Y acá no sabemos qué complejidad tiene concatenar. Y acá esto termina. Así que vamos a ver ahora lo de concatenar. Concatenar, yo tengo dos listas, ¿no? Y voy a recorrer la segunda y agregarla atrás de la primera. Entonces, supongamos que habría que ver acá qué complejidad tiene agregar atrás, pero agregar atrás es
O de 1. Entonces esto es O de 1. Y esto lo vamos a hacer O de... Perdí el cursor. No TAM, sino longitud de B. Por lo tanto, y acá termina, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto tiene, digamos, un O de N, digamos, en realidad de B, que en realidad nosotros acá lo vamos a marcar. En realidad serían, y acá hay que pensarlo un poquito, ¿no? Porque nosotros acá, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un arreglo de listas de alumnos y tenemos donde básicamente cada alumno está en una lista según su nota, ¿no? Y lo queremos meter en una lista, concatenar, digamos, en una lista. Entonces, ¿cuál es la complejidad? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a recorrer? Vamos a recorrer básicamente una vez a cada alumno, y una vez a cada alumno es O de N, ¿no? Entonces, no sé si se ve claramente, pero es simplemente pensar qué uso le vamos a dar nosotros a esto, porque básicamente cuando lo llamamos acá en arreglo a lista, vamos a hacerlo primero en realidad para las mujeres y después para los varones. Como en realidad nosotros podría pasar, ¿no? Que yo tenga una lista donde tenga todos varones, por ejemplo, y en realidad cuando hago arreglo a lista de mujeres es eso de 1, porque acá va a recorrer una lista, en realidad sería O de 10, ¿no? Porque igual va a revisar 10 listas, pero bueno, en definitiva es O de 1. Y después luego cuando hago arreglo a varones sea O de N, ¿no? Ese quizás sería el peor caso de una sola llamada, ¿no? Una sola llamada, puedo tener todos los alumnos, cuando llamo en este caso acá, tengo todos los alumnos, entonces esto va a ser O de N y esto va a ser O de 1, o puedo tener que esto sea O de N y esto sea O de 1, o puedo tener que esto sea O de la mitad de N y esto sea O de la mitad de N, pero en definitiva lo que me importa marcar es que estas dos operaciones van a ser O de N en total entre las dos, ¿no? Entonces acá yo lo que voy a ir haciendo es voy a ir poniendo, vamos a hacer así para que quede más prolijo. Perdón por este tiempo. Y esto va a ser, vamos a poner acá, O de N entre las dos. A mí me gusta, digamos, tratar de acotar lo más posible. Si se puede y es una boludez, tratar de acotar lo más posible. Si hubieran puesto acá O de N y acá O de N también está bien. Simplemente para que lo sepan. En realidad la cota O de N vale para cualquiera de los dos, ¿no? Porque, digamos, si algo es menos que N, también es O de N, ¿no? Si acá tuviera la mitad de las mujeres y en realidad fuera O de un medio de N, es también O de N. Así que eso vale la pena aclararlo. Y después tenemos esto de concatename listas y pasar a array, que vamos a calcular la complejidad paso por paso, pero bueno, ya un poco se pueden dar una idea de que es un poco la misma idea, ¿no? Vamos a recorrer una lista con todos los alumnos y esto va a terminar siendo O de N. En primer lugar, esto ya de por sí ya me da O de N, porque tengo que crear un arreglo de N posiciones, ¿no? Esto es una operación, esto es O de 1. Eso. Esto lo voy a hacer longitud de A veces. Y después voy a tener esto longitud de B veces. Con lo cual acá también podría decir que en realidad entre los dos ciclos podría marcar las operaciones. Vamos a ponerla acá que este es O de N. Porque en principio A está acotada, digamos. Esta A sería, por ejemplo, la lista de todas las mujeres. La única cota que puedo pensar así a priori es O de N. En realidad es O de N entre las dos, pero en este caso vamos a poner O de N en cada uno. Y esto sería O de 1. Acá recuerden lo que hablamos antes de que es O de 1 porque accede a este primer elemento. Si yo acá hubiera hecho O de I, esto sería también O de N y la complejidad de este ciclo sería O de N cuadrado. Entonces ahí ya se me da de mambo la complejidad. O de 1. Y acá lo mismo, ¿no? O de N. O de 1. O de 1.
Entonces, ahora que tenemos las complejidades de las funciones auxiliares, vamos a pensar la función principal que nosotros hicimos. Perdón. Esto va a ser O de 10. O de 1. Idem. Idem. O de 1. Chao. Y acá, sí, tenemos, si yo acá estoy recorriendo todos los elementos que están dentro de A, voy desde J hasta tamaño de A, acá la longitud va a ser la longitud de A, que es N para nosotros, ¿no? Y en este caso, bueno, acá estaría bueno capaz, a ver, vamos a tratar de hacerlo así. Acá si le quieren poner toda una línea, yo puedo pensarlo así, puedo decir, acá estoy accediendo a un elemento de la tupla O de 1, acá estoy haciendo una comparación O de 1, acá estoy haciendo una función que es agregar atrás, que es O de 1. Y poner que esto es todo de 1 y ya. Pero como encima tenemos poquito espacio ahí, y ya que estamos, vamos a hacerlo más prolijo. Vamos a hacer así, y vamos a separar la comparación y el acceso a la tupla. O de 1. O de 1. El else no pasa nada. Esto vamos a intentarlo para que quede más prolijo. Y esto es O de 1 también. Entonces todo este ciclo es O de n. Y después acá tenemos esta función que es arreglo a lista. Que, bueno, ya pusimos acá que era O de n entre las dos. La pusimos cuando calculamos la complejidad de la función auxiliar. Y por último tenemos la de concatename listas y devolveme el array. Que también ya vimos que era O de n. Entonces acá básicamente tenemos O de 1 y O de n. Con lo cual la complejidad total de este algoritmo va a ser O de n. Y eso basta como justificación para lo que nos piden en el enunciado. Bueno, y ahora lo que nos quedó es que nos dicen también, supóngase ahora que la planilla original ya se encuentra ordenada alfabéticamente por nombre. ¿Puede asegurar que si existen dos o más mujeres con igual nota, entonces las mismas aparecerán en orden alfabético en la planilla ordenada? Justifique su respuesta. Bueno, a ver, ¿y qué piensan? Habría que ver, ¿no? O sea, pero podemos revisar acá el algoritmo que nosotros hicimos y ver si dos personas tenían el mismo nombre, quedan en el mismo orden, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es el caso que yo quiero observar? Yo quiero observar el caso donde dos personas tienen el mismo sexo, la misma nota y distinto nombre. ¿Cómo quedan ordenadas? ¿No? Es el caso puntual. ¿No? Si las personas tienen distinto nombre, pero tienen distinto sexo y distinta nota, no me importa, no van a estar ordenadas por sexo y la nota. Entonces yo lo que quiero ver es, sean dos personas, supongamos que los dos tienen sexo F, entran en este caso, sexo F, y tienen la misma nota. O sea, cuando hago agregar atrás, agrego en mujeres de A sub J en el mismo lugar. Si ya están ordenadas por orden alfabético según el nombre, quiere decir que yo acá los voy a recorrer, como yo recorro desde el 0 hasta el tamaño de A, los voy a recorrer en orden, ¿no? Entonces cuando las agregue acá y lo hago agregar atrás, las voy a agregar en orden. Con lo cual, si acá A sub J es Ana, Ana la voy a agregar atrás. Probablemente cuando la lista esta esté vacía va a ser la primera Ana. Y después cuando venga, a ver, no sé, Brenda, como Brenda es con B, va a ser agregar atrás de la lista donde ya estaba Ana y va a quedar segunda, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Se respeta el orden alfabético si tenía un orden alfabético previo? O sea, básicamente, ¿qué es lo que está preguntando? ¿El algoritmo que hicimos nosotros es un algoritmo estable? Bueno, la respuesta parecería ser sí. Y bueno, lo último que nos piden nos dicen, la cota O de n contradice el lower bound sobre la complejidad temporal en el peor caso de los algoritmos de ordenamiento, y aclaran que el teorema del lower bound es el que establece que todo algoritmo general de ordenamiento tiene complejidad temporal en el log n. Y nos piden explicar su respuesta. Yo se los dejo para que lo terminen ustedes, para que lo piensen ustedes, pero bueno, ahí les voy a dar una pequeña pista, que es que el teorema del lower bound refiere a algoritmos de ordenamiento basados en comparaciones, ¿no? Por ahí va un poco la mano. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase y los ejercicios y nos veremos después en las consultas. Saludos.